Vamos ahora a lo siguiente. ¿Cómo distinguir los costos relevantes? Que decimos, vamos a fijarnos en los costos relevantes. Una manera de distinguir los costos relevantes, una manera práctica, es pensar si se puede evitar cambiando de alternativa. Yo tengo todas las alternativas posibles y digo, ¿puedo evitar este costo si cambio de alternativa? Me fijo todas las alternativas. Si miro con una no, con otra no, pero con esta sí. Bueno, si se puede evitar, si la respuesta es sí, se puede evitar cambiando de alternativa, entonces es un costo diferente. Y si es diferente, es relevante. Entonces, una buena manera de indagar es si se puede evitar cambiando de alternativa. Es decir, si no está presente en todas por el mismo concepto y por el mismo monto. Si eso es así, es diferente. Y si es diferente, ya es relevante. Por lo tanto, no lo podemos evitar en su consideración. Lo tenemos que considerar sí o sí. Es una manera práctica para cuando tengan que hacer análisis. Bueno, ¿lo puedo evitar o no? Por eso, para esto, uno tiene que tener definido de entrada bien las alternativas. Si uno tiene bien definidas las alternativas o no tiene definido completamente, uno no puede hacer este análisis razonable. Este análisis se hace una vez que uno tiene definidas las alternativas y tiene definidos los estados de la variable no controlable. Recuerden cómo eran los pasos para establecer una decisión. Tiene el decisor, objetivos, alternativa, variable no controlable, probabilidades, estado, todo eso. Después de eso estamos poniendo los resultados. Y los costos son parte de los resultados. Acá es un tema. Yo hablé mucho de costos porque uno suele tomar la metáfora de la siembra, donde en general el costo es uno siembra, pone la semilla, espera que crezca la planta y después obtiene los ingresos o los resultados, digamos, los productos que vienen de que la planta creció y vengo con la cosecha. Esa metáfora hace de que los ingresos siempre venían después que los costos. Entonces uno solía decir, bueno, los costos siempre son primero, y como son primero da esta cuestión de que pueden ser pasados y los ingresos siempre solían ser posteriores, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es, ojo con el tema. Este concepto de costos futuros iguales o diferentes, también lo deberíamos aplicar para los ingresos. Cuando yo tengo que evaluar los ingresos, también por alternativas, no solamente a los costos, sino a los ingresos tenía que aplicarle la misma discriminación de futuros iguales o diferentes para ver si son ingresos relevantes o no son relevantes. De esta forma, lo que podemos decir es que todos los componentes, ingresos y costos, de un resultado asociado a una alternativa, van a ser o relevantes o irrelevantes. Lo que yo puse con respecto a costos, y viene desarrollando acá, lo tenemos que hacer extensivo a los ingresos. Los ingresos no son una cosa totalmente distinta, solamente cambia el signo. Y hoy en día, cuando yo decía la metáfora de la planta, de que uno invertía y después recuperaba, esa metáfora de la planta, de la siembra, de la cosecha y todo, es una metáfora muy linda. Pero hay montones de negocios que se hacen actualmente donde el capital no se pone primero. Si ustedes van a las empresas que tienen que prestar un servicio público, los tipos dicen, no, yo quiero cobrar una tarifa que me permita conseguir el dinero suficiente como para hacer las inversiones. Entonces ahí primero obtienen el ingreso y después hacen las inversiones. Ojo con este tema, porque muchos no le explican esto, piensan que seguimos estando como con la planta, donde el tipo pone la guita y después trata de recuperar y dice, ay, no me dieron las tarifas, entonces les pierdo plata. No pierden plata, no hacen las inversiones, que es distinto. Ahí uno es como que prevé los ingresos antes que los costos. O sea que esta metáfora de la planta, ojo que en muchos casos no se aplica y uno tiene que estar atento a eso. ¿Dónde estamos? Acá. El otro tema me parece interesante recalcar acá, porque a veces ha traído problemas cuando uno resuelve los parciales. Es que para mantener la comparabilidad hay que usar siempre el mismo enfoque. Yo le llamé enfoque incremental o enfoque patrimonial. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Cuando yo evalúo los resultados, los ingresos y los costos de una alternativa o de la otra, yo tengo que tomar en algunos casos lo que gano o directamente el dinero que me queda al final. Imagínense lo siguiente. Tengo dos posibilidades. Tengo 100 pesos
Puedo invertirlo colocándolo 100 los 100 a interés, voy a ganar por interés 50, al final me van a quedar 150. O puedo hacer otro negocio, alternativa S2. Tengo los 100, con esta S2 voy a cobrar al final 180, o sea que gano 80. Entonces, ¿cómo es la comparación? Si tomo el enfoque incremental, diría, bueno, comparo S1, donde tengo una ganancia por interés de 80, contra la ganancia de S2, que es 80. Lo que gané es 80, entre 100 y 180, gané 80. Y acá, estos 100 me dieron 50 intereses, son 50 contra 80. Ahora, si tomo el patrimonio final, como invertí la misma cantidad de dinero, si tomo el patrimonio final, yo me fijo, bueno, yo acá al final voy a tener con el plazo fijo 150 en la mano. Y con el otro negocio, el de S2, voy a tener 180 en la mano. Entonces, yo tengo que comparar con el enfoque patrimonial 150 contra 180. Evidentemente, la alternativa S2 es preferida. Con el enfoque incremental y con el enfoque patrimonial. Es indudable. Pero los números son distintos. El problema que suele darse a veces es que uno a veces se confunde y trata de mezclar lo que gana de una alternativa con el valor total que se cobra al final. Y uno tiene que tener muy en cuenta esto. Si estamos mirando las ganancias o estamos mirando lo que uno obtiene al final, lo que uno cobra al final. Así que usamos un criterio o usamos el otro. Acá tiene un ejemplo donde va a ver con un criterio o con el otro cómo la decisión es coherente y por lo tanto es de alguna manera simétrica en un enfoque o en el otro. Pero no mezclemos enfoques de distintas alternativas, porque entonces metemos distorsiones. Si yo quiero comparar los 50 de interés con los 180 que tengo acá, no hay nada que hacer. O los 80 que gano acá con los 150 que me da el plazo fijo cobrado al final, nada que ver. Estoy errando la decisión. Este tema del enfoque incremental, el enfoque patrimonial, hay que tenerlo bien en cuenta cuando uno tiene varios casos donde uno tiene que invertir dinero, después tiene que cobrar una parte, por ahí tiene que reinvertir otro poco, tiene que cobrar otra parte. Entonces, ¿qué vamos a medir? A partir de ahora, ¿cuánto ingresa y cuántos costos tengo? ¿O me fijo desde la entrada inicial, desde lo que tenía, a dónde llego al final de todo? ¿Con cuánto me quedaría en la caja al final después de todas las vicisitudes? De que puse la plata, ¿con cuánto me quedó al final? Bueno, o miramos una cosa o miramos la otra, pero no mezclemos a distintas alternativas los dos enfoques. Bueno, por mí no tendría más nada que agregar. Estos son más o menos las filminas de costo para la toma de decisiones. Hablé de varios temas, metí algunos ejemplos que quizás en las filminas originales no están. Esto se lo voy a pasar seguidamente. Cuando termino se lo voy a pasar por el aula, que fue la base de la charla, y después veré cómo puedo cortar el video y pasárselo a todos ustedes. Preguntas. ¿Duda? Yo que la recurso yo que la recurso me sirvió repasar algunos temas. La verdad que me dejó algunas dudas. Sí, tenés que agarrar y repasarlo. Y si tenés dudas, mandalas por consulta. Si tenés alguna duda, preguntala ahora. Pero si te surge alguna duda después que repasás esto, mandala en consulta dentro del apartado de costos y ahí la contestamos. Y así, digamos, lo comparten con todos. Lo mismo lo digo a todos. Si usted tiene alguna duda, mándela en consulta. Yo se las contesto. Yo lo leo y cuando puedo se lo contesto. Y si tengo algo para agregar, yo le meto en consultas a veces algún temita, aunque nadie me haya preguntado, como metí el tema de ambigüedad y el tema de dirección de planeamiento, por si no había quedado claro con todo lo que leyeron, me metí ahí dentro de consulta algunos de los comentarios que me parece que son interesantes de ser tenidos en cuenta. Yo por lo que veo, que me sirve para ahí verlo, para simplificarlo, contabilidad de toma de decisiones es solamente veo el futuro. En el balance más tradicional de resultados, como uno lo quiere llamar,
tengo que ver el pasado y el futuro. En general uno Y ve el pasado. la En decisión siempre va a general, ser la misma. el balance tradicional que se ve siempre es un balance que donde reflejas hechos pasados. En un Claro, balance proyectado vos tenés cosas futuras, pero en un balance tradicional vos tenés todos hechos del pasado. Vos agarrás y decís, saco la cuenta a ver cuánto dio. Los balances tradicionales siempre se refieren al pasado. Para claro. nosotros, para la decisión, el balance del pasado no sirve. Porque yo estoy Claro, decidiendo para el futuro. O sea, lo que sucedió, sucedió. Si pienso que para el futuro va a replicarse o va a repetirse las mismas circunstancias y voy a ganar lo mismo, entonces puedo decir, bueno, el del pasado me sirve como una proyección de lo que va a ser el futuro. Pero en realidad lo que a mí me está interesando es el futuro. El pasado es inmodificable. Lo que ganaste, ganaste, lo que perdiste, perdiste. Lo que fue, fue. No lo recuperás. Vos podrás recuperar de ahora en adelante, pero lo que se perdió, se perdió. Poco con esto. Ay, si yo hubiera invertido en tal otro lado, hubiera ganado. Todo eso sirve para, digamos, lamentarse, pero en el fondo para decidir, conseguir buenos resultados, te sirve para otra decisión parecida del futuro, pero para esta ya fue. Lo que perdiste, perdiste. Invertiste en tal dinero en tal lugar. Se perdió y se perdió. Chao. Veamos de ahora cómo recuperar. pero yo- El muchacho a este que metieron preso a Cositorto, y a la gente que metió plata en esto y por ahí ahora no la recupera. Fue. El que sacó antes, bárbaro, y el que fue, ya está. Ahora tendrán que ver cómo hacen para recuperar, cómo pueden ver perder lo menos posible, recuperar algo, pero digamos, la pérdida grande ya fue en estas circunstancias. Así que bueno, esto siempre el enfoque es para el futuro. La decisión que medimos nosotros siempre es hacia el futuro. Siempre estamos decidiendo para el futuro. Miramos el futuro, proyectamos, miramos, vemos qué cosas podemos hacer y nos fijamos en cuáles son las consecuencias hacia el futuro, porque justamente nosotros queremos intervenir o queremos guarecernos con respecto a las cosas que pueden suceder en el futuro. Por eso cuando ahora hablan tanto del tema del cambio climático y los efectos en la economía, estamos viendo de cómo en el futuro esto cambia y cómo ciertas cosas que nosotros dábamos como seguras o hechas, que tradicionalmente siempre sucedieron así, ahora de pronto empiezan a cambiar. Y a nosotros nos interesa cómo era el clima anteriormente. Nos interesa ver cómo va a ser hacia el futuro y ver si los supuestos que nosotros usamos del clima anterior van a poder seguir siendo aplicables en los climas futuros. Siempre el problema para tratar de mejorar son los efectos y las consecuencias futuras. ¿Sí? Las decisiones para el futuro. No tiene sentido decidir sobre lo que ya pasó, a ver cómo se hubiera decidido. Nosotros estamos buscando cómo decidir mejor y siempre estamos decidiendo desde el futuro. Podemos decidir sobre un hecho que pasó en el pasado. A ver, ¿quién fue culpable de un crimen? Después cuando tiene que establecer la culpabilidad en sí, el hecho sucedió en el pasado. Pero a mí lo que me está buscando con la decisión es ver cómo van a ser las consecuencias para el futuro. A ver a quién condenamos, quién se lleva la pena y quién sale libre de los posibles sospechosos de un crimen. Si bien el hecho sucedió en el pasado, el crimen ya sucedió, fue del pasado, a nosotros lo que nos interesa son las consecuencias futuras. Uno investiga el pasado, pero para las consecuencias futuras, no para, digamos, escudriñar cuál fue el pasado o modificar el pasado. Ojo con eso. Decidimos siempre para el futuro. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? No. Bueno, el otro tema que me interesaría ver, a ver si dejamos de compartir esto un poco. Voy a compartir esto.
Dejemos de ver esto, a ver si puedo ver el otro archivo. Bueno, tengo un problemita ahora para compartirles el archivo de costo de oportunidad, así que vamos a... Vamos a cortar ahora y nos volvemos a comunicar. Yo mientras tanto veo si puedo abrir el archivo y si no, bueno, veremos cómo lo hacemos. Tengan presente abierto el archivo de costo de oportunidad que quiero trabajar sobre ese. Por ahí no lo puedo mostrar, pero sería interesante que ustedes lo tengan presente mientras lo van viendo. Y hacíamos unos comentarios sobre esto. Bueno, cortamos ahora y nos volvemos a encontrar. Entendido. Perfecto.